Está. Sí, Ignacio, después lo actualizo en la V. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Si recuerdan, la clase pasada habíamos comenzado a ver todo lo que eran los métodos de Runge-Kutta, y en particular nos dedicamos a ver el método de Euler la semana pasada. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es ver en detalle otros dos métodos que son mejoras al método de Euler, que son el método de Eun y el método de punto medio, ¿sí? ¿Quedó alguna duda o consulta con respecto a la parte práctica de Euler antes de que arranque con esto? ¿Cómo les fue en las autoevaluaciones? Bien, profe, hasta ahora bien, venimos zafando. Bien. Yo he visto que han tenido algunos inconvenientes cuando han hecho la realización de las autoevaluaciones, especialmente por algunas pequeñas diferencias en cifras decimales donde ya el sistema les tira claramente a error. Yo por ahí no lo aclaré en el práctico, creo que el otro profe tampoco, pero Marcelo sí se los mencionó en el teórico. Cuando a ustedes, y se los menciono ahora porque sí lo tienen que tener en cuenta para el parcial, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, a ver acá, no, esto no. Si ustedes recuerdan, la clase pasada que hemos visto de Euler, fíjense, yo generalmente, o sea, todo el práctico se los desarrollé con estas tres columnas, X, Y y la pendiente, ¿sí? Ustedes en la autoevaluación tenían únicamente estas dos columnas. ¿Bien? Bueno, acá me copio. Bueno, no importa. Lo que les quiero comentar es lo siguiente. Si a ustedes en el examen... Si a ustedes en el examen solo les aparece esas dos columnas, tienen que tener cuidado en que cuando ustedes hacen los cálculos, teniendo solamente estas dos columnas, ustedes para hacer los cálculos tienen que calcular la pendiente, ¿sí? Y tenerla en cuenta para hacer los valores de acá. Ahora bien, cuando no aparece, cuando ustedes no colocan esa otra columna de la pendiente, se supone que ese valor no está redondeado. Entonces cuando ustedes hacen los cálculos acá, no tienen que usar el valor redondeado de la pendiente, sino que tienen que usar el valor total que les arroja la calculadora. ¿Se entiende lo que estoy marcando? Porque Sí, se eso, entiende. Sí, profe. hubo varias consultas cuando hacen las autoevaluaciones respecto de ese tema, que, claro, ustedes cuando empezaban a hacer la tabla, obviamente no les daba exactamente igual, pero el sistema al principio, por la pequeña diferencia, se los daba como ok, y ya las últimas dos o tres celdas, ya como eran significativas, ya les arrojaba como error, y no sabían cuál era el error. Y a eso se debía esos errores, ¿sí? Entonces, ustedes tienen las dos opciones, o agregan esta tercera columna, y utilizan el valor redondeado de la pendiente, o bien trabajan con el valor de la pendiente sin redondear. ¿Bien? Es para que lo tengan en cuenta porque lo mismo aplica para los temas que veamos hoy, ¿sí? Profe, o sea, el consejo sería que solamente trabajemos las columnas que nos indican con la cantidad de decimales 4 o 6, y las demás trabajemos sin redondeo. Claro. Exactamente. O sea, ustedes Perfecto. se supone que solamente hacen redondeo en las columnas que ustedes están agregando en la hoja. Si ustedes no están trabajando con esas columnas de la pendiente o demás, se supone que ustedes están trabajando con todos los decimales de ese dato, ¿sí? O hacen eso o agregan la columna ustedes. ¿Bien? Profe, una preguntita. Sí. En las autoevaluaciones, digamos, hay que hacerlo de alguno de los dos métodos sí o sí, o ambos valores, tipo redondeado o no, con el valor de la tabla No, que en las usamos. autoevaluaciones, como ustedes no tenían la posibilidad de agregar la columna de la pendiente, tenían que trabajar con el valor de la pendiente sin redondear. ¿Me explicó?
Sí, sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar. Recuerden, alguien me preguntó de las consultas. Recuerden que tienen en el aula virtual 2 foros, uno que es de clases prácticas y otro que es de teóricas, donde pueden hacer las consultas que sean pertinentes, ¿sí? De cualquiera de los temas que hemos visto hasta ahora. Tengan en cuenta que como el parcial es el día 16, Joaquín, esto es lo que estoy planteándoles. Ustedes van a poder trabajar con los valores de la pendiente redondeados si trabajan con la columna, si agregan la columna o si el ejercicio se las da. Si ustedes no agregan la columna o el ejercicio no se las da, tendrían que trabajar con la pendiente con todos sus decimales. ¿Sí? En las autoevaluaciones, ustedes tenían 2 columnas, X y, no tenían la columna de las pendientes. Entonces, el valor de la pendiente no podían redondearlo, no debían redondearlo, debían trabajar con todos los decimales que les daba la calculadora, ¿sí? Y solo redondear el valor de I que ustedes colocaban en la tabla. ¿Bien? Bien, con respecto a los foros de consultas, debido a que el parcial es el día 16, y todos los años nos ocurre que hay una avalancha de preguntas la noche previa al parcial, y lógicamente la noche previa al parcial ya no contestamos preguntas por una cuestión de tiempo, especialmente cuando nos llegan 30 mails al mismo tiempo. Las consultas solo se van a permitir hasta el día 14 a la noche, cosa de que el día 15 podamos responderlas, ¿sí? Y a través del foro de consulta del aula virtual. No respondemos consultas a través de vía mail, ¿sí? Justamente porque hay muchas veces que nos consultan exactamente lo mismo, y si está escrito en el foro de consultas, ya puede ser visto por el resto de sus compañeros. ¿Bien? Bueno, arrancamos entonces. Rápidamente repaso. Nosotros estábamos viendo problemas de valor inicial, en particular estábamos viendo los métodos de Runge-Kutta. La clase pasada vimos Euler, y hoy vamos a ver Eun y punto medio, ¿sí? Son problemas de valor inicial, porque todas las condiciones auxiliares van a ver que se especifican para un mismo valor de la variable independiente, y son métodos de un solo paso, porque van a ver que se calcula el valor nuevo, que es el I más 1, usando solamente información de un solo punto previo, ¿sí? En general, todos los métodos de Runge-Kutta tienen esta forma general, donde nosotros vamos a calcular un nuevo valor, sabiendo un valor anterior más la pendiente por el paso, ¿sí? Lo que van a cambiar en los distintos métodos de Runge-Kutta que vamos a ver es la pendiente, es cómo calculamos la pendiente. En el caso de Euler se calcula la pendiente de una manera, en el caso de Eun se calcula la pendiente de otra manera, y en el punto medio de otra manera. Pero en forma general, esta es la fórmula general de todos los métodos de Runge-Kutta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el método de Euler, lo que se hacía, lo que se hacía era, conociendo este valor de acá, que es el punto xi, i sub i, conociendo ese punto, que es mi condición inicial o mi condición auxiliar, voy a predecir este valor de acá, el valor de i en el xi más 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciendo una aproximación, ¿sí? Que es considerar que todo este intervalo tiene la misma pendiente. Entonces, conociendo este punto previo y la pendiente de este punto previo, yo predigo que este es el valor de la función en el punto xi más 1. Este es el valor predicho. Obviamente hay un error, que ustedes lo visten en el teórico, pero se puede demostrar que el error de truncamiento global en el caso de Euler es de primer orden, y es un error grande, y obviamente ese error va a ir disminuyendo a medida que yo achico el paso, ¿sí? ¿Hasta ahí más? ¿Me siguen? ¿Recuerdan todo esto? Sí, profe.
Bien, lo que vamos a ver hoy entonces son dos métodos nuevos, que constituyen dos mejoras al método de Euler, que es el método de Eun y el método del punto medio, ¿sí? Vamos a empezar con el método de Eun. El método de Eun, como les dije, constituye una mejora a la aproximación de Euler, porque lo que hace Eun es, en lugar de predecir el valor de la función, utilizando únicamente la pendiente del punto anterior, lo que hace Eun es, dice, bueno, yo voy a usar la pendiente del punto anterior, y además voy a usar la pendiente del punto nuevo que yo quiero calcular, y voy a sacar un promedio de esas dos. Entonces lo que hace, en definitiva, es hacer un promedio, o sea, la pendiente que usa Eun es un promedio de las pendientes del inicio y del final del intervalo. ¿Sí? Pero obvio, tengo un problema. Yo conozco la pendiente del inicio, pero no voy a conocer la pendiente del final del intervalo, porque justamente es lo que quiero predecir. Y ahí es cuando surge que tenemos dos expresiones en el método de Eun, lo que se llama predictor y lo que se llama corrector. El predictor básicamente es predecir el valor de la función en el punto final utilizando un Euler. Entonces Eun dice, bueno, yo no conozco cuál es el valor de la función en el punto final, o sea, al final del intervalo, pero lo puedo predecir utilizando un Euler, que es lo que hace acá. Predice el valor de la función de acá utilizando un Euler. Y después lo que hace es, con el corrector, agarra y saca la pendiente de ese punto predicho, más el punto del inicio del intervalo, y saca un promedio. Y esa es la pendiente que va a usar para predecir el valor final de I en el punto que sigue. En el teórico, el profe les demostró que el error de truncamiento global es de orden 2, y por eso es que tiene menor error que Euler, y constituye por ende un método, una mejor aproximación que Euler, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la parte práctica de hoy es resolver el mismo ejercicio que ustedes tenían en la clase pasada, que lo resolvimos con Euler, lo vamos a hacer por Eun y punto medio, ¿bien? Que era este de acá. Dada la siguiente ecuación diferencial, y sabiendo que I en 0 es 2, determinar numéricamente el valor de I en x4 usando un paso de 1 y luego un paso de 0,5. Y en este caso lo vamos a resolver utilizando el método de Eun. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer antes de empezar a hacer todos los cálculos? La tabla. La tabla. Perfecto. Vamos a empezar a hacer la tabla de 1, con el paso de 1. Entonces, la tabla que yo aconsejo que hagan es la siguiente. XY, que son los valores obligatorios que tienen que colocar, y después yo les aconsejo que coloquen la columna de la pendiente, digamos, que utilizan en Euler, que es para el predictor, el valor predicho, y después la pendiente que van a necesitar para el corrector. ¿Sí? Son las tres columnas auxiliares que yo les aconsejo que coloquen. Volviendo al tema que les decía anteriormente, si el profe en el parcial práctico les da solo X e Y, ustedes o bien agregan esas tres columnas y utilizan todo redondeado a 4 decimales en este caso, o bien si ustedes no las agregan, todos estos datos tienen que tener todas sus cifras decimales, no pueden estar redondeadas, ¿sí? Bien, entonces hacemos la tabla. Arrancamos desde X0, pluma. Arrancamos desde X0 y vamos hasta X4 con un paso de 1. ¿Sí? Entonces 0, 1, 2, 3, hasta 4. Sabemos que cuando X es 0, Y vale 2. Cuando X es 0, Y vale 2, en condición inicial. Y ahora vamos a empezar a resolver la tabla. ¿Con qué? Con las dos fórmulas que les dije de aún, el predictor y el corrector. ¿Sí? Profe, no entendí lo de las columnas. Samuel, lo de las columnas, lo que les decía inicialmente de la autoevaluación de Euler, es exactamente lo mismo. O sea, si a ustedes en el parcial solo les dan las columnas de X y de Y, no les dan las otras tres columnas, se supone que ustedes cuando resuelvan el valor de Y, estos tres valores, como no están en las columnas, no estarían redondeados.
¿sí? Ahora, si ustedes agregan las columnas, trabajan con esos valores redondeados, ¿sí? Solo eso, digamos. Bien, entonces para completar esta tabla usamos el predictor y el corrector. Arrancamos con el predictor, ¿sí? El predictor era predecir el valor de la función en el punto final. Es decir, acá sería, en este caso sería predecir el valor de la función en x1 sería. Bien, porque lo que yo estoy haciendo acá es predecir el valor de la función en el punto que sigue, que en este caso sería el x1. ¿Qué es un Euler? En definitiva, esta ecuación es un Euler. Bien. Para poder calcular ese predictor, necesito primero conocer la pendiente. Bien. Donde la pendiente, recuerden que es la ecuación diferencial ordinaria evaluada en ese punto, ¿sí? Entonces, sabiendo que en este caso mi ecuación diferencial ordinaria es esta de acá, 4 por e a la 0,8x menos 0,5 por y, y en este caso x vale 0, e y vale 2. Bien, entonces calculo la pendiente en el punto x0 y 2. En este caso me da que la pendiente vale 3. ¿Sí? Ahora, ¿sí?, con esa pendiente y sabiendo que el paso es 1, utilizo el predictor para calcular el valor de lo que sería el valor de la función en el punto final. ¿Sí? Entonces es la pendiente que acabo de calcular, que es 3, por el paso, que en este caso es 1, y le sumo el valor de y en el paso anterior, que en este caso es 2. Entonces 3 por 1 más 2 es 5. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la pendiente que tendría en el final del intervalo con ese valor predicho, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a usar el corrector. Bien, eso es lo que teníamos recién. Sabiendo que el corrector ahora es este valor, o sea, el corrector es hacer el valor y anterior más un promedio de las pendientes. ¿De qué pendientes? De la inicial del intervalo y la del final, dividido 2 por h. Donde obviamente la pendiente del final del intervalo es predicha, porque yo en realidad no tengo el punto de y en el final del intervalo. Para eso lo predecí con Euler. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esa pendiente predicha al final del intervalo, donde, de nuevo, la pendiente es la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es esta de acá, donde ahora es el punto donde yo voy a predecir esa pendiente es al final del intervalo. Al inicio era el punto 0,2. Al final del intervalo va a ser el punto x1, y 5, que es el valor que acabo de predecir. ¿Se entiende por qué x es 1 e y es 5 ahí? Porque acá es donde empiezan a tener dificultades en aún. No, profe, yo por ejemplo lo estaba haciendo y lo había hecho con 0, pensé que era de la misma línea. No, porque, Bien. o sea, acá tu x y sub i, tu x y sub i es este, x y es 0, y sub i es 2. Sí. Acá vos estás haciendo, fíjate, la pendiente en el x y más 1, es decir, en el paso que sigue. Sí, Bajo sí, 1, es decir, que estás en x1. Y claro, en lo el había valor anotado. predicho. Acá es el valor que acabas de predecir, que es 5 en este caso. Lo había anotado mal yo. Sí. ¿Se entiende? Sí, Pero a perfecto. mí no me quedó claro una cosa de antes, que lo había multiplicado por 1, había hecho 3 por 1, no entendí, en el predictor. Porque 1 es el paso. Ah, bien. Bien. Entonces tenemos la pendiente, ahora predicha, que va a ser en este caso, si ustedes hacen estos cálculos, le da 6,4022. Y ahora, sí, tenemos todos los valores para predecir según aún este valor de acá.
Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a sumar la pendiente del inicio del intervalo, que es 3, más la del final del intervalo, que es 6,4022, dividido 2, porque es un promedio, por el paso, que es 1, y le voy a sumar el valor de i en el punto anterior, que es 2. Entonces eso es el corrector en sí. Fíjense, el valor de la pendiente al inicio del intervalo, que es 3, más el valor de la pendiente al final del intervalo, que es 6,4022, dividido 2, porque es un promedio, por el paso, que en este caso es 1, y a todo eso le voy a sumar el valor de i en el punto anterior, que en este caso es 2. Si hacen eso, les da que es 6,7011. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora sigan ustedes la tabla. Hagan las próximas 4 celdas, las hacen ustedes. A medida que las van haciendo, me van diciendo cuánto les da. Profe, una pregunta con respecto a redondeo, no sé si ya lo aclaró, Sí. yo puedo entrar recién. Utilizamos solamente 4 decimales y, por ejemplo, en el caso, no sé, 6,70 11 y atrás del 11 hay un 9. ¿Lo redondeamos a 12? Sí, si atrás del 1 hubiese un 9 sería 12, pero no es el caso. Claro, claro. Pero o sea, utilizamos solamente los decimales que nos dicen. Sí, acá por ejemplo no les dice ningún número de decimales, pero se entiende porque fíjense que el enunciado les da con 4 decimales. Entonces ya, si no les aclara, se entiende que trabajan con 4. Perfecto. Y eso aplica para todos los ejercicios del parcial. Sí. Ahora, lo que yo les dije, lo que yo les mencioné, a ver si, lo que yo les mencioné, que pasó mucho en las autoevaluaciones de Euler, ustedes en las autoevaluaciones de Euler tenían solo las columnas X e Y. ¿Bien? Y ustedes para hacer Euler decían, bueno, es el I anterior más la pendiente por el paso. ¿Sí? Ustedes pueden, o bien, agregar la columna de la pendiente. ¿Sí? Si agregan la columna de la pendiente, acá trabajan con las mismas cifras, por ejemplo 4 en este caso, por redondeo y listo, usan ese valor redondeado. Ahora bien, si ustedes no tienen esa columna y no la agregan, este valor de la pendiente tiene que ir con todas las cifras decimales, no se redondea. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, ya les dije como 3 o 4 veces hoy, porque había muchas dudas respecto a eso. ¿Sí? Bueno, aclaro por las dudas, repito de nuevo por las dudas. Bien, a medida que vayan haciendo este ejercicio me van avisando cuánto les da. Profe, Sí, ahí cuando está hablando de las columnas agregadas, o sea, en el sí, caso de que no nos den, sí, se deja los decimales de todas las columnas, digamos, no se sí, redondea. no. Bien, Se redondea solo la de la columna I. sí, sí, gracias. No, Profe, ¿cuántos sí. decimales habría que usar para hacer las columnas? La columna de la pendiente y eso que podemos agregar, ¿Y los que nos pide cuántos el hay? O parcial. sea, la misma cantidad de decimales que el I. En este caso, 4. Ok, gracias. ¿Cuánto les da la pendiente que sigue? 5,5516. Sí, a mí me lo mismo. Bueno, o sea, ustedes ahí calculan la pendiente con qué valores de X y de Y. Con 1 y con 6,7011. Exactamente, ¿sí? Entonces, sabiendo que el predictor es eso, y donde la pendiente es la ecuación diferencial ordinaria, en ese caso X vale 1, e Y vale 6,7011, entonces le da que la pendiente es 5,5516. Bien.
Bueno, me van diciendo cuánto les va dando, ¿no? 12,2527 me da el valor que sigue a mí. El predictor, entonces lo van a hacer con esa pendiente que acaban de calcular, por el paso, que en este caso es 1, ¿sí? O sea, 5,5516 por 1, y le voy a sumar, ¿qué cosa? El inicial. El inicial, que es 6,7011 en este caso, ¿sí? Sí. Bien. Les quedaría 12,2527. Y ya después el otro valor, 13,6858. Sí, ahí me dio lo mismo. Bueno, esperen un segundito. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es la pendiente predicha al final del intervalo. Donde para predecir esta pendiente, ¿qué valores de X y de Y van a usar? X2 X2, bien, y 12,2527. exactamente. Sí. Entonces, fíjense que esa pendiente la voy a calcular con X2 e Y 12,2527. Y les da 13,6858. Y ahora tengo todo para, sí, utilizando el corrector de Ohm, predecir este valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la pendiente del final del intervalo más la del inicio del intervalo dividido 2 por el paso más el valor de I en el punto anterior, que en este caso es 6,7011. Y eso les da 16,3198. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, hasta ahí voy bien. Bueno, ahí les doy la tabla final. ¿Cómo les queda? Háganla después cuando practiquen para el parcial, háganla ustedes completo y corroboren que les da exactamente esos valores. Les tiene que dar exactamente los mismos decimales, o sea, no debería cambiarles ninguno. ¿Bien? Y en este caso van a predecir que el valor de I en 4 es 83,3378. ¿Sí? Bueno, lo que van a hacer ahora ustedes, les voy a dar 5 minutos para que empiecen a plantear el mismo problema, pero con un paso de 0,5. O sea que lo primero que van a hacer es esbozar lo que sería la tabla y empiezan a hacer la primera iteración, ¿sí? Así que empiecen a hacer eso. Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior un segundo? Sí. ¿Esta o la anterior? No, la anterior. Esa. En el Listo, caso del gracias. parcial, podemos dejar un cálculo entero como ejemplo y lo otro ir haciéndolo solamente en la calculadora. Sí, sí, sí. Bien. Profe, te quería preguntar justo eso. Eh, Cuando se hace un par de derivadas parciales, o sea, es propagación de error, nada que ver. Hay varios cálculos que son iguales. Nada más que cambia la variable. Sí. Perdón, no entiendo la consulta. Y bueno, el procedimiento es el mismo en todas las derivadas parciales, nada más que te cambia, ponerle en vez de ser A menos B, te queda B menos A. Todos análogos. Te podemos hacer una resolución y poner, bueno, los otros procedimientos análogos, nada más que se reemplaza este por este valor. ¿Se puede poner algo así o tengo que hacer todo el desarrollo? No, no hace falta que hagan todo el desarrollo. O sea,
Lo que siempre les digo, traten de hacer, como decía recién la compañera, por ejemplo, si tienen que hacer una tabla como la que tienen ahí en la diapositiva, ustedes pueden hacer solamente escribir los cálculos de las primeras iteraciones, y después ya el resto, completar la tabla directamente. Yo, si ustedes hacen por lo menos las primeras iteraciones, yo puedo ver si ustedes están aplicando bien o no la fórmula. ¿Sí? Y de ahí sé que si hay algún error en lo que sigue en la tabla, es porque han metido mal el dedo en la calculadora, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si ustedes después tienen algún error en la tabla y no me colocan esas primeras iteraciones, yo ya no sé si el error es porque ustedes no entienden cómo aplicar la fórmula o si es por un error de meter mal el dedo en una calculadora. Y en ese caso no es el mismo el tipo de ese error que en el caso de meter mal el dedo en una calculadora, ¿sí? Entonces, sean conscientes de eso, digamos. No hace falta que ustedes coloquen todos los cálculos, o sea, cada cosa que hacen, pero sí, por lo menos, de una iteración. ¿Bien? Profe, ¿saben si va a ser virtual o presencial? No, es presencial. Los parciales son presenciales sí o sí. Ah, bueno. Es presencial, cada uno en su comisión donde esté inscripto. O sea, o de 8 a 9 y media, el curso de la mañana, de 14 a 15:30 el de la tarde, y el nocturno de la noche. Y no se pueden cambiar excepto que hablen previamente con el profe del teórico y con un certificado. Si no, no se los va a dejar ingresar si van a otra comisión que no corresponda, ¿sí? Esto no es porque seamos caprichosos, sino que por una cuestión de que son 700 inscriptos y no tenemos lugar para colocarlos a los que ya están cada uno en su comisión. Entonces, si empiezan a ir todos a cualquier comisión, no los vamos a poder ubicar. ¿Bien? Así que cada uno en su comisión y en su horario, para ir a rendir presencial el día del parcial. Y también, a modo de sugerencia, porque les conviene a ustedes, vayan 10 o 15 minutos antes para estar acomodados para poder arrancar el horario, porque el parcial dura 1 hora y media reloj, porque el aula que nos dieron solo tenemos ese tiempo. Así que cualquier cosa que se demoren o ustedes lleguen tarde o demás, ustedes pierden tiempo, ¿sí? Sean conscientes de eso también. Y lleven calculadoras, obviamente, porque no se las van a poder prestar entre ustedes. Bien. El aula se les va a informar por aula virtual porque todavía no tenemos, son varias aulas por curso, o sea, por horario, porque como les digo, o sea, en cada comisión tenemos alrededor de 300 inscriptos, 200 y algo. Entonces, obviamente en la facultad no hay ningún aula donde entre esa cantidad de alumnos. Esa es la razón por la cual, de hecho, durante todo el año las clases serían virtuales, o sea, no hay lugar donde entren. Entonces el aula se les va a informar vía aula virtual, no se hagan problema que antes del parcial van a tener esa información, pero como van a estar repartidos en 3 aulas seguro, se les va a informar a quién le toca en cada aula, ¿sí? Es en papel, no es en computadora, es en papel. Y bueno, eso. Bien. Entonces, la tabla debería quedarles algo así, cuando empiecen a hacerla, ¿no? Porque es con un paso de 0 a 5. ¿Cuánto les da la primer pendiente? Tres, profe. 3. 3, bueno. Entonces tenemos el predictor, que era simplemente un Euler. Ahora vamos a calcular esa pendiente de ahí, que es con la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso es 4 por e a la 0,8 por x menos 0,5y, donde en este caso x vale 0 e y vale 2.
Entonces les va a dar que la pendiente vale 3. Perfecto. Y ahora con el predictor hacemos el valor de la pendiente, que es 3, por el paso, que en este caso es 0,5, y le sumamos el valor de i en el punto anterior, que es 2. Y les da que es 3,5. Sí. Bien. Después, calculamos el valor de la pendiente en el final del intervalo. Que en este caso, para calcular el valor de la pendiente al final del intervalo, van a utilizar la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? ¿Valuada en qué puntos? En el 0,5 y en el 3,5. O sea, en el que sigue, o sea, x 0,5 y el y 3,5. Exactamente. Bien. Y les da 4,2173. Entonces ahora vamos a hacer el promedio de esas dos pendientes, es decir, 3 más 4,2173 dividido 2 por el paso, que en este caso es 0,5, y le voy a sumar el valor de i en el punto anterior, que es 2. Y eso les da 3,8043. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con aún? No, hasta ahora va bien. Bien. Bueno, rápidamente, si ustedes hacen la pendiente que sigue, lo hacen valuando en x 0,5 e y 3,8043. Les da 4,0651. Después con ese Sí. valor de la pendiente por el paso, y le suman el día anterior, les va a dar 5,8369, y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí les coloqué en las diapositivas la tabla final, para que después puedan corroborar con los cálculos, ¿sí? Obviamente, o sea, esta tabla comparada a la anterior es el doble de extensa, porque el paso es la mitad, ¿no? Fíjense, obtuvimos estas dos tablas con EUN, con un paso de 1 y un paso de 0,5. Fíjense los valores predichos. 83,3378 y en el otro es 77,2386. Es el mismo método utilizado porque es EUN, en la misma ecuación diferencial, pero el resultado cambia, porque cambiamos el paso. Fíjense el valor verdadero. Compárenlo. ¿Qué conclusión tenemos de eso? Que al disminuir el paso disminuye el error. Exactamente, ¿sí? Al disminuir el paso, vamos a tener una mejor aproximación porque disminuye el error, ¿sí? Bien, eso fue EUN. Lo que vamos a ver ahora es punto medio, que es otro método de Runge-Kutta, ¿sí? Donde de nuevo, a diferencia de Euler y de EUN, lo que se diferencia con los dos métodos anteriores es que vamos a predecir la pendiente de otra manera diferente. Entonces, ustedes recuerdan, en Euler, ustedes predecían el valor nuevo, conociendo la pendiente del punto anterior. En EUN, ustedes predecían el valor nuevo, sacando un promedio de las pendientes al inicio y al final del intervalo. Y lo que hacemos en punto medio, como el nombre lo indica, es predecir el nuevo valor utilizando una pendiente al medio del intervalo, en un punto medio del intervalo, ¿sí? Pero obviamente, ese valor intermedio yo no lo conozco. Entonces también vamos a usar un predictor y un corrector igual que en EUN. ¿Bien? El predictor lo que vamos a hacer es predecir el valor de la función en ese punto intermedio, fíjense, y más un medio, es decir, porque estamos al medio del intervalo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es un Euler, pero al mitad del intervalo, es decir, con el paso sobre 2. Lo estamos haciendo en el paso medio, ¿sí? En el punto medio. Y después un corrector donde vamos a utilizar la pendiente de ese punto intermedio por el paso más el valor de la función en el punto anterior. ¿Bien? Ojo acá, porque el punto medio tiene muchas dificultades a la hora de la resolución. El predictor va a la mitad del paso. En el corrector va el paso como está. Y en punto medio, al igual que EUN, tiene un error de truncamiento global del orden 2. ¿sí? Entonces,
constituye una mejora al método de Euler, pero no respecto al método de Eun, ¿sí? Tienen un error similar al método de Eun. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es resolver exactamente el mismo ejercicio que hicimos con Euler y con Eun, lo vamos a hacer con punto medio. Lo vamos a resolver primero por un paso de 1 y luego por un paso de 0,5. Construimos la tabla, que vamos de x0 a x4, con un paso de 1 en 1, y estas son las columnas que yo, auxiliares, que aconsejo colocar. La pendiente en el inicio del intervalo, el valor predicho de la función en el punto medio, la pendiente de la función en ese punto medio, y después van completando la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el predictor de punto medio, que es este de acá, y para el predictor necesito conocer la pendiente primero, esta pendiente. Y esa pendiente es la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Que en este caso la voy a evaluar en el punto x0 e y2. Entonces, si ustedes evalúan esa pendiente en el punto x0 y y2, les va a dar que la pendiente es 3. Bueno, ahora, con ese valor de la pendiente, puedo calcular el predictor del punto medio, con esta ecuación de acá. Donde yo voy a hacer la pendiente, que es 3, por la mitad del paso. Si acá el paso es 1, ¿cuál sería la mitad del paso? 0,5. Entonces voy a hacer la pendiente por la mitad del paso, que es 0,5 en este caso, más el valor de i en el punto anterior, que es 2. Eso les da 3,5. Ahora voy a calcular la pendiente en ese punto medio predicho, ¿sí? Utilizando el corrector, bueno, entonces ahora lo que necesito es calcular esa pendiente. ¿Cómo voy a calcular esa pendiente? Bueno, de nuevo, con la ecuación diferencial ordinaria, que en este caso la voy a evaluar en qué puntos. Sería en 1 y en 3,5. Fíjense que es en el punto medio. El punto medio de donde estoy y de donde quiero llegar. ¿Cuál es el punto medio de donde estoy y donde quiero llegar? 0,5. Entonces en este caso la pendiente la voy a calcular en x 0,5 y en y 3,5, que es el que acabo de predecir. ¿Se entiende eso? Esta es la principal dificultad de punto medio. El valor que van a poner ahí. Este es una pendiente del punto medio entre el inicio y el final. Entonces un punto intermedio entre x0 y y1, que en este caso es 0,5. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Entonces, les da en ese caso 4,2173. Bien. Y ahora sí, con el corrector, teniendo esa pendiente que acabo de calcular, que es 4,2173, la multiplico por el paso, que en este caso es 1, y le sumo el i del punto anterior, que es 2. Y eso le va a dar 6,2173. Y ahora seguimos en la próxima. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular esa pendiente, que es la ecuación diferencial ordinaria, evaluada en x1 e y 6,2173. Que eso les da 5,7935. Con ese valor, entonces utilizo el predictor, que es este de acá, que voy a hacer ese valor de la pendiente por la mitad del paso, ese valor de la pendiente por la mitad del paso, que en este caso es 1 dividido 2, 0,5, y le sumo el valor de i en el punto anterior, que es 6,2173. Y eso les da 9,1141. Ahora voy a calcular la pendiente del punto medio,
que la necesito para poder calcular el corrector. Y en ese caso es utilizar la ecuación diferencial ordinaria valuada en el punto intermedio. En el punto medio, que en este caso va a ser, si yo estoy en el punto 1 y quiero ir al punto 2, ¿cuál es el punto medio entre esos dos? 1,5. 1,5. Entonces van a evaluar en X 1,5 y en Y 9,1141. ¿Sí? Eso les da 8,7234. Y ahora, como tienen ese pendiente, la multiplican por el paso que es 1, y le suman el valor de Y en el punto anterior, que es 6,2173, y les da el valor nuevo, que es 14,9407. Y así siguen hasta completar toda la tabla. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, lo que van a hacer ahora, les doy un ratito, para que ustedes lo hagan con el paso de 0,5. Así que hagan por lo menos las primeras 4 cálculos, o sea, completen al menos las primeras 4 celdas. Así vemos si se entiende o no. Martina, ¿en dónde? O sea, acá es el valor de X. Pero eso depende si estás calculando
esta pendiente o si estás calculando esta otra. Ah, porque era el valor, en el caso del ejercicio anterior, era porque era el punto medio entre 1 y 2. Entonces, como estamos haciendo el punto medio, es el punto medio entre 1 y 2, que era 1,5. Bien, ¿cuánto les da la primera celda acá? 3. Bueno, ahí vemos. Ah, no, porque era mitad. Creo que lo hice mal. Ahí me No, fijé. ¿cuál es la mitad? Ojo. Le estamos hablando de la primera celda, que es la pendiente. Ah, sí, Entonces, sí, en sí, la sí. pendiente evalúan x por 0 e y por 2, les da que es 3. Bien. Sí, sí. Ahora, con el predictor, sí es ese valor de la pendiente por la mitad del paso, que en este caso, ¿cuánto es la mitad del paso? 0,25. Claro, entonces va a ser 3 por 0,25 más el valor de y en el punto anterior, que es 2. Y eso les da 2,75. Sí. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende hasta ahí? ¿El resto? Bien. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el valor de la pendiente en el punto medio. Y acá es donde tienen que tener especial cuidado. El valor de la pendiente en el punto medio, entonces voy a utilizar esta ecuación diferencial. Bien. Donde yo ya tengo el valor de y, es 2,75. El tema es el valor de x que voy a usar. ¿Qué valor de x voy a usar ahí? 0,25. O sea, es el punto medio entre 0 y 0,5, es decir, 0,25. Entonces utilizan acá x 0,25 e y 2,75 y calculan el valor que es 3,5106. Y ahora, con esa pendiente, la multiplican en el paso, que en este caso es 0,5, y le suman el valor de y en el punto anterior, que es 2, y les da 3,7553. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hacemos la última iteración. Entonces ahora empezamos de nuevo. La pendiente, en el punto inicial, que es el x 0,5 y el y 3,7553, les da que es 4,0896. Ahora voy a hacer el predictor con esa pendiente, pero como es el punto medio, hago el paso sobre 2. Entonces va a ser ese valor de la pendiente por la mitad del paso, que en este caso es 0,25, y le sumo el valor de y en el punto anterior, que es 3,7553. Y eso les da 4,7777. Y ahora calculo el Ay. valor de... Sí, No, ahí a mí me dio una diferencia, pero capaz que puse algo mal en la calculadora. Me da 4,7724. Pero capaz que puse algo mal yo en la a calculadora. ver, ahí corroboro. Corroboren por las dudas. Ahí tengo la tabla final que le hice en Excel. No, debería dar eso. Sí, a lo mejor puse algo mal yo en la calculadora. Bien, y ahora... No, me sigue ahí está, 77, sí, puse mal yo. Bien. Y ahora vamos a calcular la pendiente del punto medio predicho, ¿sí? Donde es la ecuación diferencial ordinaria, donde en este caso van a usar x, ¿con qué valor? 0,75. 0,75, porque es el valor medio entre este y este. O sea, entre 0,5 y 1 es 0,75. Entonces x es 0,75, y es 4,7777, y les da el valor de 4,8996. Y con eso, y el corrector, calculan el valor del punto que sigue, que es 6,2051. Y así, iteración tras iteración, les va a terminar dando esa tabla. ¿Alguna duda o consulta de los cálculos? Bueno,
Acá de nuevo les comparo las dos tablas que obtuvieron con el punto medio, con los dos pasos distintos. Fíjense que acá ya en punto medio, y al igual que en AUN, no hay tanta diferencia entre un paso de 1 y 0,5, y que ambos valores están cercanos al valor verdadero, pero siempre van a ver que el paso más chico es mejor aproximación con el paso mayor. Y acá simplemente lo que les muestro es el mismo ejercicio que hicimos con los tres métodos distintos. O sea, ¿qué fue lo que obtuvimos con Euler? Fíjense, esta fue mi aproximación con Euler en el paso de 1. Esta es mi aproximación con punto medio en mi paso de 1, y esta es mi aproximación en punto medio con mi paso de 1. ¿Y qué me pueden decir de esto? Sabiendo que este es el valor verdadero. Que el Que de nos punto vamos. medio se aproximó mejor. Sí, en este caso el punto medio se aproximó mejor anecdótico, porque en realidad EUN en muchos casos te aproxima mejor que punto medio. O sea, en realidad EUN y punto medios ambos son métodos semejantes, no es que uno es mejor que otro, pero sí lo que podemos decir es que punto medio y EUN constituyen mejoras al método de aproximación de Euler, claramente. Fíjense que claramente con un mismo paso tengo mejores aproximaciones, tanto para el paso de 1 como para el paso de 0,5. ¿Sí? Entonces el punto medio es mejor, profe, que un. No, acabo de decir que no, sino que Sí, por eso. punto medio y AUN son comparables entre sí. Tienen un error de truncamiento global de orden 2 los dos. ¿Sí? Claro. O sea que no es que uno es mejor que el otro. Constituyen métodos distintos, y en algunos casos puede ser que tenga una mejor aproximación con uno que con otro, pero no es que hay uno que es mejor que el otro. Sí, los dos constituyen una mejora respecto a Euler, pero entre ellos dos Eso es son lo que no. comparables. ¿Sí? Casi estaba leyendo justo. Ok. Profe, va a depender de la función, cuál de los dos me va a acercar mejor o no. Sí, exactamente. En conclusiones, no. En el caso del práctico, no. Sí, cuando hagan el coloquio o el parcial teórico, eso sí se los puede llegar a preguntar Marcelo, ¿sí? Pero en el práctico no. En el práctico solo los cálculos. Bien. Estos son lo que venimos diciendo, ¿no? Al mejorar el método de Euler, desarrollamos dos métodos nuevos de segundo orden, que son el de EUN y el del punto medio. Que obviamente estos dos métodos requieren más cálculos, porque además tenemos un predictor y un corrector en ambos casos, entonces obviamente es bastante más trabajoso hacer EUN y punto medio que hacer Euler, pero obviamente constituyen una mejora, por lo tanto tenemos una reducción del error en la aproximación. ¿Sí? Y como eso lo vamos a ver en todos los casos, ya sea Euler, EUN o punto medio, cuando yo disminuyo el paso, mejoro mi aproximación. ¿Sí? Acá simplemente les dejé, por cuestiones de tiempo no lo vamos a resolver, pero es el ejemplo 4 que lo habíamos resuelto por Euler. Se los dejé a las tablas que les quedarían resueltas por EUN y por punto medio, para que ustedes intenten hacerlos y corroboren que les dan los mismos valores. Pero bueno, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Nada más que en este caso la ecuación diferencial ordinaria es esta de acá. ¿Puede mostrar las conclusiones de antes, profe? ¿Sí? ¿Estás? Sí, eso, gracias. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, consulta, que quieran que repita, algo que no haya quedado claro? Entonces la mejora sería porque es de segundo orden. Sí, Entonces, tiene un error de truncamiento global de segundo orden. bien. Catalina, en el parcial son 5 ejercicios cortos. O sea, obviamente que si les pedimos un Euler, un EUN, no le vamos a pedir una tabla como estas, ¿no? Le pediremos una tabla hasta acá, supónganse. O sea, 3 filas como máximo serán. Pero son 5 ejercicios. ¿Sería uno de cada tema, profe?
La idea es que sí, puede ser que por tema haya algunos temas que les toque un tema y a otros les toque otro. Bueno, la idea es que entre todos los temas le toquen todos los temas, digamos. 1 hora y media es el tiempo, sí. Y en el caso del teórico, ¿es más de análisis, de tablas, o hay preguntas específicas teóricas? No, el parcial es solo práctico, chicos. Este parcial es Bien. práctico nomás, no hay teórico. Y es Bien. parecido a las autoevaluaciones. Sí, digamos que es parecido a las autoevaluaciones, es parecido a las diapositivas que hemos subido y a las clases que les hemos dado. También fíjense las guías, son todos el mismo estilo de ejercicios, ¿no? Obviamente no van a ser las mismas ecuaciones diferenciales, pero son del estilo, digamos. Bien. No se van a encontrar con nada nuevo, digamos. Nada que no se haya dado. Voy a dejar de grabar, esperen.